En la época del COVID, clientes que no tenían pólizas de gastos médicos llegaban a hospitales que no había cama y cuando había cama les decían, tienes que entrar con 100 mil pesos y al tercer día hacemos una cuenta, o sea, veo cuánto lleva tu cuenta y me adelantas otros 50 mil o 100 mil pesos. Tuvimos asegurados que las cuentas llegaban hasta 6, 7 millones, que en realidad de los 7 millones y medio, ellos pagaron como 200 mil pesos. Y eso que tenían póliza de gastos médicos. Pero en realidad no sabemos cuándo ni vamos a enfermarnos ni cuando tengamos un accidente. Evita tener que vender tu carro o tener que, pues, como dices, hipotecar tu departamento si ya lo tienes. De veras que sí pagan. Porque, pues ya en estos 30 años que he estado en el sector asegurador, veo que se paga y bien. Bienvenido a un nuevo episodio de Open Podcast, un espacio donde encontrarás ideas, estrategias y herramientas para construir una vida. Hoy tenemos como invitado a Juan Medina, un experto en el sector asegurador especialista en gastos médicos. Juan tiene más de 30 años de experiencia ayudando a clientes a hacer válidas sus pólizas de gastos médicos, dando servicio y siendo intermediario entre los clientes y las aseguradoras. Esto le ha permitido no solo resolver situaciones delicadas, sino aprender grandes lecciones que hoy está aquí para compartirnos. Hoy hablaremos de cómo interactúan las pólizas de gastos médicos en la correcta planeación financiera de las personas, cuáles son los escenarios económicos en caso de una eventualidad médica o accidente, cómo hacer frente a estas situaciones y cómo funcionan las pólizas de gastos médicos. Te dejo con esta muy funcional entrevista con Juan Medina. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, bienvenido al podcast. Gracias por aceptar la entrevista. Cuéntanos cómo estás hoy. Bien, Moisés, muchas gracias. ¿Ya has estado en alguna entrevista antes de este No. tipo? Nadie ha podido conocer toda la experiencia que tienes entonces. No, la verdad no. Cuéntanos un poco justo, Juan, de la experiencia que tienes y qué es lo que haces específicamente. Bueno, pues en el sector asegurador tengo ya 30 años. 30 años en la parte de los seguros. Pues manejo mucho lo que son gastos médicos, lo que son los siniestros, desde programaciones de cirugía, reembolsos para los clientes, programaciones de medicamentos, estudios, insumos, o sea, todo lo que es la parte de gastos médicos de que el cliente no pague, sino que la aseguradora haga el pago directo con el proveedor y el cliente se ahorre, ahora sí, el dinero, como quien dice, para el reembolso, ¿no? Entonces, es un beneficio que tienen en las pólizas de gastos médicos cuando se abre un siniestro. Ya tienes un siniestro abierto y tú puedes programar todo. O sea, te pueden hacer el pago de todo. Con toda la experiencia que tienes, Juan, ¿cuál es la perspectiva que tienes tú de los gastos médicos en la vida de las personas? Los gastos médicos, haz de cuenta que es importante porque muchos dicen, ¿sabes qué, Juan? Es bueno tener la póliza de gastos médicos porque me está pagando todo, casi todo. Entonces, pues la verdad me descapitaliza. Si yo pago, no sé, los estudios, los medicamentos, si yo me hospitalizo, pues no voy a tener el dinero que a lo mejor las cuentas son muy grandes y ahí me apoya la póliza de gastos médicos. Si no tuviera la póliza de gastos médicos, me vería la obligación de pedir prestado, vender mi carro, o sea, no sé, muchas cosas, Juan. Y la verdad, a mí se me facilita mejor pagar mi póliza de gastos médicos para estar asegurado con toda mi familia y tener ahí, ahora sí como que dice, estar cubierto. Hablas de que podría vender su carro, que podría pedir préstamos y cosas así. Sé que no hay una cifra exacta, pero en promedio, ¿cuál es una cantidad que alguien desembolsa cuando la salud ya se complica o hay algún accidente de estos que has atendido? Mira, cuando es un accidente regularmente son cantidades arriba de 200 mil pesos y a veces en ocasiones el cliente pues no tiene esos 200 mil pesos en su cuenta. Entonces ahí es donde dice, pues úsate las tarjetas y se las satura. Pero eso es si no tiene una póliza de gastos médicos. Y en su póliza de gastos médicos, si fue un accidente, la aseguradora lo cubre y nada más, como quien dice, casi al 100%. Entonces ahí es donde uno ve la ventaja de tener la póliza de gastos médicos. Ahora, si fuera una hospitalización por alguna enfermedad o alguna cosa más grave, sí puede ir hasta 500 mil pesos, 700 mil pesos. También dependiendo, porque hay clientes que han estado hospitalizados más de un mes y las cuentas se van hasta millones de pesos. Y es ahí donde uno dice, bueno, es una enfermedad, estuvo hospitalizado un mes y medio, pero la cuenta ya van 2.300.000 y la familia dice, ¿qué hacemos, Juan? Ustedes nada van a pagar su deducible y la parte de su coaseguro. Ok.
nada más, y tiene un tope. ¿Podrías hacernos un resumen muy breve de entonces cómo funciona una póliza de gastos médicos ¿Cómo a funciona? grandes rasgos? Bueno, ¿cómo funciona? Recuerden que siempre hay un deducible contratado. Y ese deducible quiere decir la aseguradora le dice, ¿sabes qué? Tú contratas un deducible de 30,000 pesos. La aseguradora dice, a partir de los 30,000 pesos que tú tengas gastos, tú pagas los primeros 30. Del 30,001, la aseguradora te paga. Entonces, tú participas con esos 30,000 y luego también te dice, tienes una participación de coaseguro del 10%. Puedes contratar también 15, 20, 25, pero regularmente es el 10%. De toda la cuenta del hospital, tú vas a pagar el 10%. Nada más quitarle el deducible de 30,000. Voy a poner un ejemplo. La cuenta es de 500,000. Quitas 30,000, quedan 470. De esos 470, por el 10%. Quiere decir que pagaste 30,000 y 47,000 por una enfermedad de 500,000 pesos. Así es como funciona. Así es como funcionan los gastos médicos. No está complicado. Nada más que sí, muchos clientes dicen, ¿cuánto tengo que pagar? Y es ahí donde entramos nosotros. Tanto deducible, tanto de coaseguro. Y tiene un tope. Juan, dentro de tu experiencia, ¿cuáles son las razones personales y financieras por las cuales la mayoría de los clientes contratan una póliza de gastos médicos? Bueno, muchos clientes ya saben, bueno, o les ha tocado que han tenido experiencias con familiares que a lo mejor no tuvieron pólizas de gastos médicos y otros que sí han tenido y sobre todo lo que le paga el seguro. Sobre todo son cosas que ellos dicen, oye, qué bueno que tengo póliza de gastos médicos, le pago todo a mi hermano, a mi mamá o a mi hijo. Entonces ahí es donde uno dice, pues es bueno tener póliza de gastos médicos y tienen la cultura. Ya desde pues, muy jóvenes a lo mejor sus papás tuvieron póliza de gastos médicos y continúan con la póliza. Ellos continúan con esa cultura de los gastos médicos que es muy buena. Nada más que muchos mexicanos no tenemos esa cultura de los gastos médicos y la verdad es cuando llega una enfermedad y ya la quieren contratar, entonces ahí es donde uno dice, no, como ya tienes un padecimiento, no te lo va a cubrir. ¿Por qué crees que no existe entre los mexicanos esta cultura de tener una póliza de gastos médicos? Pues a muchos se les hace muy caro una póliza de gastos médicos. Y la verdad no es caro. No es caro los gastos médicos en comparación con lo que te pagan si tienes una enfermedad catastrófica. Voy a poner ejemplo un cáncer, diabetes, que es ya degenerativa, un Parkinson, una hipertensión que ya es de por vida y te van a hacer estudios, medicamentos y lo vas a tomar. Y vas a tomar esos medicamentos, a lo mejor y entonces, bueno, tomas esos medicamentos y la aseguradora te lo paga. Pero muchos como dicen, es que son muy caros los seguros de gastos médicos. Pero en realidad no son caros, son económicos, bueno, no tan económicos, pero son accesibles para los clientes, ¿sí? Entonces, hay diferentes aseguradoras con diferentes costos, pero debe haber una que digas, sí quiero tener mi póliza de gastos médicos y la contrato. A lo mejor yo tengo un deducible más alto y baja mi prima y la puedo contratar. ¿Esto para qué? No tengo ningún padecimiento y en caso de que me dé alguna enfermedad, pues yo ya tengo mi póliza de gastos médicos y tengo ese deducible alto y que yo puedo pagar ese deducible y que me piensen a pagar mi siniestro. Fíjate que justamente ayer vi un video que me apareció por ahí en redes sociales y decía que los seguros de gastos médicos estaban diseñados para no ser utilizados. ¿Qué opinas de eso? Bueno, mucha gente dice, qué bueno que tengo póliza de gastos médicos y no lo utilizo. Y hay otros que tienen póliza de gastos médicos con enfermedades y dicen, mira Juan, prefiero no utilizarla, pero pues ya me llegó el padecimiento, ya tengo esta enfermedad degenerativa. Pues qué bueno que lo tengo y me está pagando. ¿Por qué? Porque es un gasto que a lo mejor están entre medicamentos, entre estudios, doctores, todo gastan aproximadamente entre 15 a 20 mil pesos mensuales. Cuando ya es una enfermedad degenerativa. Que ya no se va, o sea, no tiene cura y tienes que tener un gasto fijo mensual. Así es. Y la póliza de gastos médicos. Y la póliza de gastos médicos dice, pues a la vez, mira Juan, uno sí me han dicho, yo pago un promedio, por ejemplo, de 45 mil pesos al año y me están pagando 20 mil mensuales. Lo recupero. Es más, hay clientes que llega a su renovación y dicen, ¿dónde te firmo? Así déjala. No va a haber ningún cambio. Entonces, los clientes continúan con su póliza. Los clientes que no tienen siniestros, sí es donde uno dice, Juan, no tengo ningún padecimiento, ¿por qué me subes? Y yo, bueno,
todos los incrementos lo tienen todas las aseguradoras, ya sea por la cuestión de los hospitales, medicamentos, doctores, todos son costos e incrementan un cierto porcentaje cada año. Pero ese porcentaje no va a veces no se ve tan mal, pues. Pero los clientes dicen, están conscientes y dicen, pero es bueno tener mi póliza. Porque Claro. yo sé que al rato puedo tener un padecimiento o un accidente, Juan, y la tengo. Sí, es difícil, ¿no? Porque cuando no tienes una experiencia cercana de alguna enfermedad o algo así, crees que no te va a suceder. Pero si sucede, Sí, es un desembolse económico y un desequilibrio financiero bastante fuerte, ¿no? sí, sí, hay muchos clientes, voy a poner un ejemplo, en la época del COVID, sí, clientes que no tenían pólizas de gastos médicos, llegaban a hospitales que no había cama, y cuando había cama, les decían, tienes que entrar con 100,000 pesos. Primero de entrada 100,000 pesos. Y el tercer día hacemos una cuenta. O sea, veo cuánto lleva tu cuenta y me adelantas otros 50,000 o 100,000 pesos. Ese era el problema que se encontraban con los clientes que no tenían póliza de gastos médicos. Con una póliza de gastos médicos, adelante, porque sabían que la aseguradora lo respaldaba y la aseguradora va a pagar. Sí, Entonces, sí hay mucha diferencia cuando en la época de COVID, que, híjoles, cómo le sufrimos, que en realidad pedían mucho dinero a los hospitales para poder ingresar al paciente y luego hacer una cuenta de 3, 4 días para que depositen a veces familiares otra cantidad fuerte y pues la verdad que por lo desestabiliza, perdóname, bueno, económicamente pues les quitaba mucho dinero, ¿no? Los claro. hospitales y Lo no les convenía. desestabiliza económica y Es financieramente. O sea, exactamente, es una eventualidad que no tienen en el radar, aparece sí, y aparece y es una cantidad fuerte la que tienes que desembolsar. es correcto. También hay algo en la cultura que es la parte de que muchas personas hay como hasta se hace un dicho, de que los seguros no pagan. Pero con toda la Mm, experiencia que has tenido, ¿qué opinas de esa no, creencia? no, está mal esa creencia. Para mí sí paga. Sí, la verdad que uno, bueno, de que estoy adentro del sector de los seguros de gastos médicos, sí pagan las aseguradoras. Yo les he dicho, este, recuerden que es un contrato de buena fe, la póliza de gastos médicos, y te voy a creer todo lo que tú me pongas en la solicitud. Pero si ustedes omiten alguna información o algún padecimiento, se va a dar cuenta la aseguradora. Y se va a dar cuenta en el informe cuando llegan al hospital, el doctor, como uno como cliente le dice todo al doctor y le dice que tiene un padecimiento que no declaró, ahí es donde la aseguradora dice, oye, no me declaraste padecimiento y te hospitalizaste, no te pago. Pero son pocos los casos. Pero las aseguradoras sí pagan. Y me gustaría saber entonces un poco del contexto. ¿A cuánto asciende económicamente cuando una enfermedad se complica, o sea, si una enfermedad crónico-degenerativa o algún accidente fuerte? ¿A cuánto ascienden esas cantidades aproximadamente? Mira, en la parte del COVID, cuando hubo todo el auge del COVID, tuvimos asegurados que las cuentas llegaban hasta 6, 7 millones de pesos. Entonces sí, sí es muy alto porque este paciente estuvo hospitalizado como 3 meses y medio, falleció, pero la cuenta se fue casi 7,5 millones de pesos. Los asegurados, bueno, los familiares, lo bueno que tenía póliza de gastos médicos, pagaron de todo lo que sobraron deducible y algunas cosas que no le cubrían, casi 600,000 pesos. Pero después de que vimos todo lo que no le cubrieron, pedimos justificaciones a los médicos y de esos 600,000 le pudimos recuperar como unos 400,000, que en realidad de los 7,5 millones, ellos pagaron como 200,000 pesos. Y eso que tenían póliza de gastos médicos. O sea, todo son gastos muy altos cuando son enfermedades COVID o como tipo cáncer. El cáncer es muy caro, sobre todo las quimioterapias. Las quimioterapias, híjoles, 10 sesiones están arriba de 250,000 pesos y a veces necesitan 10, quiere decir casi 2,5 millones, una cada mes. O sea, es muy alto el costo de las quimioterapias, radioterapias, y cuando tienes póliza de gastos médicos se programan con un proveedor de red y la paga la aseguradora. Ahora, como ya llegaron a su tope de coaseguro, la aseguradora le paga al 100%. De por vida. Sí, de por vida, mientras tenga la póliza de gastos médicos.
Y hay algunos clientes que ya nada más están como en remisión y ya son estudios que también se programan, medicamentos, todo es programado. ¿Y para qué? Pues, ven que tiene la póliza de gastos médicos, utilízala. Nosotros le decimos, oigan, pues programe los medicamentos, no los compre usted. Los medicamentos están en 18,000 pesos, una cajita, y le van a pedir, le puedo programar por 3 meses, y a lo mejor esa cuenta fueron 80,000 pesos. Entonces, la aseguradora les manda el medicamento a su domicilio y no paga nada. Ok. Entonces, hay muchas cosas muy buenas con póliza de gastos médicos. Y hay otras que no tienen gastos médicos, y es ahí donde, híjoles, ha tocado casos, bueno, sí me tocó un caso que fue parte de COVID. Del COVID se gastaron más o menos un promedio como entre 800,000 pesos, pero estuvo hospitalizado 15 días. 15 días un paciente y no tenían póliza de gastos médicos. Entonces me dijo un familiar, oye Juan, ¿podemos asegurarlo? No, no podemos asegurarlo, porque ya tienen COVID, está hospitalizado y tienen que pagar ustedes. No pueden hacer nada más que pagar. Ellos, pues, pidieron préstamos en su trabajo, vendieron carros, todavía quedaron debiéndole al hospital como 350,000 pesos, firmaron pagarés. O sea, se vieron complicado en la situación económica, que es muy mal. ¿Por qué? Porque estuvieron pagando al hospital el padecimiento de un hermano. Entonces dices tú, híjoles. Y es donde ahí fue donde el cliente dijo, ¿sabes qué, Juan? Yo quiero otra póliza de gastos médicos y no importa que mi hermano tenga COVID, le voy a contratar una. Y le contrató una póliza de gastos médicos, aunque sabe que Sí, el claro. COVID está excluido. Ujú. Entonces, bueno, sí ven los familiares que es bueno tener la póliza de gastos médicos. Y cuando no la tienes y la quieres utilizar, o sea, quieres una, pues no te la van a dar, no te la dan. Sí, y ahí es cuando nos regresamos un poco a lo que mencionabas de que entonces no es caro tener un seguro de gastos médicos No, si no es lo caro. pones en una proporción de lo que puedes llegar a suceder, eventualidad aleatoria en la vida y que estés cubierto totalmente por hasta 7 millones y de por Sí, vida o no. cosas así. Luego pasa que creemos que no nos va a suceder a nosotros. Sí, sí pasa. A veces uno dice, no va a pasar, Juan, no tengo nada. Y al rato, Juan, ¿qué crees? Que tengo un problema del riñón. ¿Qué te van a hacer? No, pues ya van a hacer que voy a empezar con diálisis y todo, y a lo mejor necesito trasplante y medicamentos. Entonces uno dice, oh, pues tienes tu póliza. Ya tienes muchos años con ella, utilízala. ¿Qué hago? Pues ya, pide el informe médico, estudios, abrimos tu siniestro y empezamos si te van a hacer estudios, qué es lo que te van a hacer, te programo la hemodiálisis, medicamentos que te lo ponen en el hospital, lo ponemos, o sea, todo es bueno ayudar al cliente en su póliza de gastos médicos en el servicio. Claro, hemos estado hablando un poco de cómo es la póliza y cómo es la parte de los pagos, pero en la parte emocional, Juan, ¿cómo viven estos procesos los clientes de las pólizas y al mismo tiempo los pacientes? Mira, a veces bueno, todos los que son los familiares sí están así como, oye Juan, ¿qué hacemos? Porque ellos se bloquean, o sea, de veras que ellos no tienen cabeza si tienen a un familiar en el hospital o tienen ya un problema, bueno, degenerativo con cáncer, que es donde uno dice, ¿qué hacemos, Juan? Ayúdame. Entonces, pues uno tiene que entrar así con cabeza fría y decirles, vamos a hacer esto, podemos hacer esto, ¿sí? Nada más necesito información del doctor para poder programarlo y nosotros lo hacemos. Y seguir con el cliente, o sea, estar de la mano llevándolo para el tratamiento, la hospitalización y la alta hospitalaria, porque también estamos ahí para la alta hospitalaria y hasta que salen. O sea, porque ellos no tienen cabeza, ellos Claro. están nada más enfocados en su enfermo, en el hospital o en su casa que está ahí. Entonces, necesitamos apoyarlos en qué es lo que necesitan. Sí, justo eso es lo que estoy notando, que en esas situaciones la carga emocional es todavía más fuerte, ¿no? Entonces, sin una póliza de gastos médicos, enfrentar una situación así, emocionalmente y financieramente, es muy pesado Sí. y incluso la póliza de gastos médicos puede ser hasta una tranquilidad de saber que si aparece alguna de estas eventualidades, vas a tener al menos la parte financiera cubierta y solamente te vas a tener que ocupar de la parte emocional, familiar, con el paciente o con el cliente o con tu familiar. Estamos nosotros, bueno, como el servicio que nosotros damos es
estar con el paciente, estar con los familiares, estar ahí junto con ellos en apoyarle en todo. Y también a veces le decimos, oiga, ¿no tiene facturas para reembolsar? ¿Sabes qué, Juan? Tengo esto, démelas y vamos a ver qué podemos recuperar. Y es cuando ya le depositamos, ay, Juan, ya me cayó el dinero, muchas gracias. Oiga, pues si tiene más, búsquele y vemos, porque sí, a veces tienen ahí escondidas porque se les olvida. Claro. Se les olvida, o sea, todo lo que es las facturas que ya gastaron, se les olvida por estar con el paciente, con su enfermo. Entonces ahí es donde, híjoles, muy bonito y sobre todo es gratificante que ellos mismos te dicen, gracias, Juan, por todo tu apoyo. Claro. Sí. Basado en toda esta experiencia, Juan, que has tenido con los clientes, con lo que haces, ¿cómo crees que funciona tener una póliza de gastos médicos como factor en la planeación financiera de una Híjoles, persona? es muy importante. De veras que para una familia es bueno tener una póliza de gastos médicos. ¿Por qué? Porque no te perdóname, eh, desestabiliza económicamente y además es un porcentaje a lo mejor mensual de tu sueldo, de tus honorarios, que van sobre todo a la salud. Claro. Y es muy importante entenderlo. Nosotros personalmente tenemos póliza de gastos médicos en la familia, o sea, estamos asegurados, sabemos que es necesario porque puede en un momento a otro utilizarla. Y cuando no tienes, ¿qué hacemos? Vete al Seguro Social. Entonces ahí es No, donde no dice no. ¿Sí? claro. Nos acabas de mencionar, Juan, cómo la parte de la póliza de gastos médicos es importante dentro de la planeación financiera de una persona. Sin embargo, el común denominador es cuando quieren construir patrimonio, cuando quieren comenzar a construir una parte financiera, comienzan por comprar una casa o comprar un carro, pero no una póliza de gastos médicos. ¿Cuál es tu No. perspectiva acerca de eso? Híjoles, es que hay muy pocas personas que dicen, voy a comprar mi póliza de gastos médicos para un futuro porque a mi papá tuvo un padecimiento congénito del corazón. Y ahorita no tengo nada, pero muchos dicen, yo la quiero comprar. Y la compran y a lo mejor aportan un 10, 15% de su sueldo para la póliza de gastos médicos, pero si hay asegurados muy conscientes de eso. Pero la verdad los demás no están conscientes de eso. Se compran más lo material, carro, casa, todo. Pero es bueno tener la póliza de gastos médicos. Y como dije, no es cara, no es cara. Pueden aportar un 10, un 15% de su salario a la salud. Claro. Y van a tener ahí el apoyo o el respaldo de la aseguradora cuando lo necesiten. Si tú pudieras elegir por las personas, si tuvieran sobre la mesa la oportunidad de comenzar, porque las casas la sacan a pagos regularmente, el auto lo sacan a pagos y gastos médicos pues son pagos mensuales. ¿Cómo lo ponderarías en prioridades? Híjoles. No, pues yo primero mi póliza de gastos O sea, médicos. ando en camión, pero con gastos con médicos. gastos médicos, sí, de veras, de veras. Y a lo mejor no se te hace caro mensualmente con cargo a tu tarjeta de crédito o débito. No se te hace caro porque ya sabes que cada mes te van a quitar esa cantidad. Y a lo mejor ya, y te quitas, bueno, en la mente está de que te van a quitar ese dinero, pero dices, estoy protegido con mi póliza de gastos médicos. Pero bueno, ahí es donde tenemos que entrar nosotros para que el cliente esté consciente con la cultura de la póliza de gastos médicos. Y muchos lo tienen, sobre todo porque ya les pasó algunos casos de enfermedades, de accidentes con familiares y saben lo que es gastos médicos cuando les pagan, ¿sí? Porque sí también hemos encontrado clientes, es que no lo pagan como mencionábamos, no pagan los seguros. No pagan por ciertas cuestiones que no pusiste o que no dijiste y es ahí donde la aseguradora te dice, te niegan el pago. Pero casi el 99.9%. Ok. Digo, estamos hablando otra vez de cultura, de por qué tú, yo y las personas que estamos involucrados en este medio entendemos la necesidad de tener una póliza de gastos médicos y entendemos la prioridad, ¿no? Por los casos que vemos tangibles, tú principalmente que estás con los pacientes, con los clientes, trabajando con ellos en esas eventualidades, lo entendemos, pero ¿cómo podemos hacer para que las personas tengan un poco más de conciencia acerca de esto? Tú, con toda la experiencia que has tenido, ¿qué mensaje les podrías dar a ellos? La verdad es que no se vean dañados en su economía, porque muchos dicen, no me va a pasar, no me voy a accidentar, nunca me voy a enfermar. Pero en realidad no sabemos cuándo ni vamos a enfermarnos ni cuando tengamos un accidente.
Y como les digo, es bueno tener la póliza de gastos médicos, tenerla ahí, no utilizarla, pero tienes el respaldo de que si algo te va a pasar, que no sabemos cuándo, esté dentro y esté con la póliza de gastos médicos. Entonces yo creo que sí sería un poquito más, dar más difusión sobre todo los costos, aseguradoras, de todo lo que es la póliza de gastos médicos y lo que te cubre. Claro. Porque hay muchos que a lo mejor no saben que dicen, yo sé que muchas aseguradoras no pagan. No, no, no. Déjate explico y ves el producto de gastos médicos, cierta variedad de aseguradoras, y entonces tú decides y te cubre esto, hasta limpieza dentales y Ok. todo. Y dentro de esa variedad de aseguradoras, obviamente hay planes, hay presupuestos, o sea, hay Así planes es. más accesibles, hay Visibles. planes, ok, Sí, hay de todo, hay de todo. que se Como es. adapte a la Así economía es, del cliente. Y nada más que muchos dicen, no, no quiero gastos médicos. Mejor me voy a la clínica, me voy al seguro. Pero en realidad es una chulada tener una póliza de gastos médicos. Te preguntaba esto de cuando una persona hace su planeación financiera y busca el tema del automóvil o de la casa antes de pagar su póliza de gastos médicos, por los ejemplos que mencionabas de que muchas personas terminan vendiendo sus casas o hipotecando Sí. sus casas, vendiendo sus autos por cubrir una emergencia médica que se hubiera cubierto si se tuviera una póliza de gastos médicos. Entonces, esa relación me parece muy interesante. Juan, me gustaría retomar esta parte de, si tú pudieras dar una propuesta de cómo mejorar la cultura de prevención, de dar un poco más de enfoque a trabajar sobre la planificación financiera desde una protección médica, ¿cómo sería tu propuesta para mejorar esta parte de conciencia? Bueno, sería muy bueno por los medios de comunicación, así ejemplo, Facebook, Instagram, decirles cómo funciona una póliza de gastos médicos, decirles qué coberturas tienes, qué hospitales te cubren, qué puedes hacer con esa póliza de gastos médicos si tienes un siniestro, con un accidente, como darles un poquito más de difusión a la gente joven, por todos los jóvenes que no están enfermos y poder comprar su póliza de gastos médicos. Yo creo que sí sería mucho decirle, hacer estos, ejemplo, unos podcasts, no sé, poner ahí unos mensajitos o unos videos. ¿Cómo sabes cómo funciona tu póliza de gastos médicos? ¿Sabes cuánto es el costo de tu póliza de gastos médicos? Y, o sea, hay diferentes, o sea, ponerlos. Claro, ahí hablamos un poco más de la labor del asesor en temas de gastos médicos, ¿no? ¿Cuál es el rol del asesor en la sociedad a nivel de gastos médicos? Bueno, el rol del asesor es, sobre todo, decir, bueno, el cliente siempre va a confiar en el asesor. Ujú. Y el asesor tiene que decirle, mira, esto te conviene más. Este costo, esta aseguradora, te conviene tu póliza de gastos médicos, no daña tanto tus ingresos, o sea, de tu sueldo, pues puedes pagar cierto porcentaje y eso se acomoda a lo que corresponde con tus ingresos. Claro. No se ve tan dañado, pero esa es la idea del asesor, que esté junto con el cliente para darle esa orientación y esas cotizaciones y Claro. decirle, mira, esto te conviene más a ti. Ok, Juan, ¿cuál es el proceso para iniciar a contratar una póliza de gastos médicos? Pues únicamente, pues decirle, acercarse a un asesor, decirle, oye, cotízame una, y sobre todo ahí vamos a empezar. ¿Qué quieres que te cubra? Hospitales. Porque también hay muchos clientes que dicen, no, quiero ciertos hospitales, pero a lo mejor decirle, empieza con lo más bajo y vemos ahí costos Claro. y te voy diciendo y a lo mejor te presento varias alternativas de costos de varias aseguradoras y tú eliges. Pero estar ahí con el cliente. Mira, si te conviene más y luego llenar la solicitud. Si tú Sí. pudieras poner un mensaje público como última pregunta para ti, Juan, de toda la experiencia que has tenido y la importancia que tiene tener esta prevención en la planificación financiera, en gastos médicos y todo este tema, ¿cómo resumirías una frase para que las personas tomaran más en cuenta este tema? Evita tener que vender tu carro o tener que, pues, como dices, hipotecar tu departamento si ya lo tienes, o pedirle a tus familiares, pide, oye, préstame porque no me, papá, págame mi cuenta del Sí, hospital. involucrar a tu familia Y es por donde decisiones que tuviste que tomar tú, ¿no? es correcto. Sí. Juan, la verdad es que muchísimas gracias por la conversación. Espero y la audiencia alcance a captar el mensaje de Esperemos que la sí. prevención y de la planificación financiera con gastos médicos. Y pues nada, ¿te gustaría agregar algo, Juan? Pues la verdad es, no le tengan miedo a las pólizas de gastos médicos. Son muy buenas. De veras que sí pagan, porque pues ya en estos 30 años que he estado en el sector asegurador, veo que se paga y bien. Es bueno tenerla,
como digo, es bueno tenerla que te respalde y que te cubra la protección patrimonial de todos tus bienes. Ok. Muchísimas gracias por estar en el podcast, Juan. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien que creas que le pueda funcionar esta información. Déjanos en los comentarios qué te pareció la entrevista y si te gustaría hablar de un tema en específico. También recuerda que si necesitas ayuda o asesoría en temas de salud, finanzas o desarrollo personal, puedes contactarnos. Suscríbete y nos vemos en el siguiente capítulo.